Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de un enigma viscoso y lo que pasa cuando los fluidos, que solemos imaginar dóciles y predecibles, se vuelven espesos, pegajosos y casi imposibles de controlar. Esa historia tiene un vínculo con las supersticiones sobre ciertos niños que parecían marcados, sin que nadie entendiera del todo por qué. Lo que estaba oculto detrás de ese misterio era en realidad una enfermedad genética capaz de alterar los fluidos más vitales del organismo. En este episodio, seguimos la pista de cómo la ciencia, paso a paso, descifró ese secreto y abrió un camino inesperado hacia la esperanza. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrínsecal, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil y la familia Hurtado Varela. Hace algunos años, el mundo entero se volvió loco por un fluido extraño. No era sólido, pero tampoco líquido. Se podía estirar lentamente hasta formar una cinta interminable, y al mismo tiempo, si lo golpeabas, se endurecía como una piedra. Tenía colores brillantes, podía llenarse de glitter o incluso brillar en la oscuridad. Era la época en que Internet se llenó de videos con millones de visualizaciones, canales enteros de YouTube dedicados a mostrar cómo alguien hundía las manos en un charco viscoso de colores pastel o lo cortaba con un cuchillo como si fuera mantequilla. Algunos de los clips más vistos alcanzaban cientos de millones de reproducciones, comparables a los artistas pop más vistos de la historia. Era hipnótico y casi terapéutico. Personas de todas las edades encontraban placer en mirar cómo se deformaba, burbujeaba y volvía a su forma original. La industria, por supuesto, no tardó en subirse a la moda. Aparecieron versiones comerciales con nombres tentadores, como Unicorn, Galaxy o Butter, que prometían texturas distintas, algunas más cremosas, otras más elásticas y algunas que parecían polvo de estrellas y, por supuesto, las que tenían sonido y crujían gracias a bolitas plásticas incrustadas. En ferias escolares, los puestos de este curioso fluido competían con volcanes artificiales y en muchas casas las cocinas se transformaron en laboratorios improvisados donde niños y niñas mezclaban pegamento escolar, bicarbonato y colorantes para crear sus propias recetas. Tanto fue el furor que hasta marcas de juguetes lanzaron líneas oficiales. Nickelodeon, por ejemplo, vendió kits completos para fabricarlos en casa, que se agotaban de inmediato. Millones de personas lo amasaban entre las manos como si fuera un amuleto contra el estrés,
una especie de rosario viscoso del siglo XXI. Lo fascinante es que no se trataba solo de un juguete, era algo pegajoso, hipnótico y adictivo. Lo que hacía especial a este fluido no era su color ni su textura, sino algo mucho más simple. Sus reglas físicas eran distintas a las del agua o el aceite, líquidos obedientes a las leyes de Newton. Este no. Cambiaba de comportamiento según la fuerza que se le aplicara. Fluía, pero también resistía. Se escapaba entre los dedos, pero podía solidificarse al instante. Era un fluido no newtoniano, y esa rareza lo convirtió en un verdadero fenómeno cultural, el fenómeno del slime. Y lo curioso es que no hace falta ir a la juguetería ni a YouTube para encontrarnos con fluidos así, porque claro, nuestro cuerpo está lleno de ellos. Somos en el fondo una bolsa de fluidos raros, fluidos que corren, que se filtran, que se acumulan y que lubrican, fluidos que obedecen a las mismas leyes de la física que gobiernan a los ríos, al agua que corre en las cañerías o a los embalses. Y entre todos ellos, uno de los fluidos más intrigantes es el moco. Se trata de un fluido espeso y elástico que recubre nuestras vías respiratorias, el tracto digestivo, el aparato reproductor y hasta los ojos. No es ni tan acuoso como el agua, ni tan sólido como una gelatina. Su composición es una sinfonía química. Es agua en un 95%, que está espesada con mucinas, proteínas gigantes que forman redes capaces de atrapar polvo, bacterias y virus. A esto se suman sales, lípidos y defensas como inmunoglobulinas de tipo A y enzimas antimicrobianas. El resultado es una sustancia pegajosa y flexible que se adapta a lo que tiene que atrapar y expulsar. Conviene, por supuesto, aquí hacer una distinción importante. No es lo mismo hablar del moco fisiológico que de los mocos, esos que nos sacamos de la nariz. Esos pequeños tapones verdes o amarillos que algunos niños, y digámoslo también algunos adultos, no resisten la tentación de probar, son en realidad moco seco y concentrado, mezclado con polvo, células muertas y microorganismos atrapados en el filtro nasal. Y por supuesto, aquí también hay que hacer una aclaración muy importante. Comer mocos, generalmente, no es saludable y lo expone a uno a patógenos dañinos como bacterias y virus que están atrapados en el moco. Si bien más de alguien ha hipotetizado que podría estimular al sistema inmunológico, no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. En cambio, sí sabemos que hurgarse la nariz puede provocar hemorragias nasales, infecciones por gérmenes en las manos y, en casos extremos, puede dañar el tabique nasal. El moco vivo, el que se mueve en nuestras vías respiratorias, avanza gracias a millones de cilios, pequeñas estructuras microscópicas que recubren el interior de los bronquios y la tráquea. Cada cilio se agita como un remo diminuto, y cuando millones de ellos se mueven al mismo tiempo, el efecto es como si un grupo de remeros perfectamente sincronizados empujara una embarcación. El resultado es un flujo constante. El moco se desliza hacia afuera, igual que un bote que avanza con cada brazada. Así, este fluido nunca está quieto, siempre está renovándose, siempre está fluyendo, como si fuera una cinta transportadora invisible que barre nuestras vías respiratorias. Es, literalmente, la frontera viscosa que separa nuestro interior estéril del mundo hostil que respiramos. Ahora, si lo pensamos bien, es bastante asombroso. Sin el moco, cada inhalación de aire sería una ruleta rusa. Cada partícula de polvo, cada grano de polen, cada microbio llegaría directo a los pulmones. El moco es al mismo tiempo un escudo, una trampa y una alfombra rodante. No suele salir en los libros de poesía ni tiene el prestigio de la sangre, pero es uno de los fluidos más sofisticados y subestimados de nuestro cuerpo. Un héroe anónimo, viscoso y elástico que garantiza que podamos respirar sin que el mundo exterior nos invada.
Lo impresionante es que todo ese sistema depende de un delicado equilibrio físico. El moco debe ser lo bastante fluido para desplazarse, pero al mismo tiempo lo bastante viscoso para atrapar lo que nos amenaza. Si ese balance se rompe, el resultado puede ser devastador. Imagínenlo demasiado líquido. Y por supuesto, los mocos se nos escurrirían sin cumplir su función, dejando las vías respiratorias expuestas. Y si es demasiado espeso, se transformaría en un tapón, un lodazal imposible de mover. La frontera viscosa que nos protege dejaría de ser un escudo y se volvería un obstáculo. Otro fluido igualmente importante es el sudor, que es tan común que rara vez pensamos en él. Pero si nos detenemos, es uno de los mecanismos más elegantes del cuerpo humano. Cuando la temperatura sube, millones de glándulas sudoríparas liberan pequeñas gotas de agua en la piel, el sudor. El truco, sin embargo, no está en que sencillamente la piel se humedece, sino en lo que viene después, la evaporación. Cada molécula de agua que está en el sudor pasa de estado líquido a gaseoso, arrastrando calor, como si la piel fuera un radiador natural. Así mantenemos estable la temperatura interna incluso en condiciones extremas. Lo curioso es que no todos los animales sudan. De hecho, somos una rareza en la naturaleza. Los perros, por ejemplo, disipan el calor jadeando. Los cerdos se revuelcan en el barro para refrescarse y los gatos lamen su pelaje y esperan a que la saliva se evapore. Solo algunos animales, como los caballos y ciertos primates, transpiran un poco, pero ninguno llega al nivel del ser humano, que puede perder litros de agua en pocas horas. Nuestro sistema de refrigeración es tan eficiente que nos dio una ventaja evolutiva única, la de ser corredores de resistencia. Mientras otros animales más veloces se sobrecalentaban, nuestros ancestros podían perseguirlos durante horas bajo el sol hasta agotarlos. De ahí que resulte tan irónico el dicho sudar como cerdo, porque en realidad los cerdos casi no sudan. Su piel, de hecho, tiene muy pocas glándulas sudoríparas y por eso dependen del barro o del agua para enfriarse. El refrán sobrevivió porque los humanos, observando a los cerdos siempre cubiertos de humedad, supusieron que transpiraban como nosotros, pero era al revés. Eran víctimas de su torpeza termorreguladora. Nuestro sudor, en cambio, está hecho para enfriar. Es agua en un 99%, pero arrastra también pequeñas cantidades de sal, sodio, potasio y cloruro. Esa mezcla le da el sabor salado tan característico al sudor, el mismo que notamos al lamer los labios después de correr. Es nuestro océano interior asomándose a la superficie. Pero claro, también hay un riesgo. Si perdemos demasiado sudor sin reponer líquidos y electrolitos, la deshidratación altera la química del cuerpo. Primero viene la sed y el mareo, pero luego la fatiga y, en casos graves, un desequilibrio capaz de alterar el latido del corazón. Lo que normalmente es un aliado puede volverse una amenaza. Quizás por eso, desde tiempos antiguos, el sudor se volvió materia de refranes, conjuros y advertencias. El sudor de los trabajadores, el sudor frío de la enfermedad, el sudor de la culpa o del miedo. Cada gota parecía esconder un mensaje. Los dichos lo convirtieron en presagio y sentencia, frases que suenan más a hechizo que a observación, porque el sudor, mucho antes de que la ciencia lo midiera en electrolitos, ya había sido leído como una señal misteriosa sobre el destino del cuerpo. Lo fascinante es cómo estos refranes se mueven entre lo fisiológico y lo mágico. El sudor podía ser prueba de esfuerzo. Con el sudor de la frente te ganarás el pan, decía la Biblia, pero también una ventana al destino. El sudor frío del enfermo, el sudor ardiente de la fiebre y el sudor salado del niño. Cada matiz tenía su traducción proverbial, como si el cuerpo hablara en un lenguaje secreto. Después de todo, los refranes son cápsulas de sabiduría popular y también pequeños oráculos, y en ellos el sudor aparece una y otra vez, no solo como consecuencia del trabajo o el calor, sino como un signo con significado oculto. Y claro, desde tiempos antiguos, las gotas que brotaban de la piel fueron vistas como mensajes del cuerpo, y a veces
como presagios oscuros. Así, en la época de la Europa medieval, circulaba un dicho que ha llegado hasta nosotros en múltiples lenguas. En inglés, por ejemplo, se decía que el niño que sabe salado cuando es besado está maldito y pronto morirá. En alemán había una frase parecida que decía el niño salado morirá pronto, y en algunos textos escandinavos se repetía la maldición. Todas transmitían la misma idea inquietante. El sabor extremadamente salado en la piel de un niño era un presagio de muerte temprana. No había explicación médica. Era un conocimiento transmitido de madre a madre como un lamento envuelto en advertencia. El caso del niño salado es perturbador porque aparece en contextos diversos, en zonas rurales de Alemania y Escandinavia, en refranes ingleses e incluso en colecciones de proverbios centroeuropeos del siglo XVIII, siempre con la misma advertencia. La sal en la piel infantil no es sencillamente un accidente, es una marca, algo que condenaba la vida antes de que hubiera empezado. En cierto modo, esos dichos funcionaban como un hechizo. Eran fórmulas cortas, fáciles de recordar y, por supuesto, cargadas de fatalismo. Su repetición les daba fuerza. El niño salado va a morir. Y eso no era solo un refrán, era una sentencia pronunciada con resignación por generaciones que no entendían la causa, pero sí reconocían la señal. El sudor salado era diagnóstico y epitafio a la vez. En el Nueva York de los años 30, en los fríos pasillos del Babies Hospital de la Universidad de Columbia, una joven médica se enfrentaba a un enigma. Su nombre era Dorothy Hansen Anderson y se había formado como patóloga en un mundo donde la medicina era todavía un terreno dominado por los hombres. Tenía 31 años y ya se había ganado la reputación de ser extremadamente meticulosa, casi obsesiva con lo que encontraba bajo el microscopio. A su laboratorio los casos llegaban en silencio, uno tras otro. Niños que parecían saludables al nacer, pero que poco a poco se debilitaban. Respiraban con dificultad, sufrían infecciones constantes, no ganaban peso aunque sus madres insistieran en alimentarlos y lentamente enfermaban cada vez más. La mayoría moría antes de cumplir 5 años y nadie sabía explicar por qué. Algunos médicos lo atribuían a la mala nutrición, otros a la neumonía, pero para Andersen algo no encajaba. La clave estaba en la sala de autopsias. Allí, mientras otros miraban con prisa, ella se detenía. En los pequeños cuerpos encontró un patrón. Los conductos pancreáticos estaban tapados por una sustancia espesa, casi como una cera endurecida. Donde debía fluir un jugo vital para la digestión, solo había cicatrices y quistes. El páncreas, en vez de ser un órgano funcional, se convertía en un bloque fibroso, deformado e incapaz de cumplir con su tarea. Andersen empezó a unir las piezas. Ese mismo moco espeso estaba también en los pulmones, bloqueando los bronquios y convirtiéndose en terreno fértil para infecciones fatales. Era como si el cuerpo de esos niños produjera un fluido equivocado, un enemigo interno que, en lugar de proteger, asfixiaba. La doctora escribía notas a mano con precisión quirúrgica, describiendo lo que veía una y otra vez. Sabía que estaba frente a una entidad clínica distinta, algo que nadie había identificado todavía. En 1938 publicó sus observaciones en un artículo que sería histórico: Fibrosis quística del páncreas y su relación con la enfermedad celíaca, un estudio patológico y clínico. Allí, por primera vez, le dio nombre al enigma: fibrosis quística del páncreas. Ese fue el bautizo de la enfermedad. El nombre reflejaba lo que sus ojos habían visto: fibrosis, tejido cicatrizado y quistes, porque el daño formaba cavidades donde antes había conductos, y del páncreas, claro, porque allí había encontrado la pista inicial. Lo que había comenzado como un misterio se convirtió finalmente en una definición médica. El trabajo de Andersen había puesto un nombre al enigma, pero no respondía todavía a la gran pregunta: ¿qué causaba esa enfermedad misteriosa que llenaba de moco los pulmones y destruía el páncreas de tantos niños? Durante años, la fibrosis quística del páncreas fue un diagnóstico sin causa clara.
En la década de 1950 apareció la primera pista decisiva. El pediatra Paul de Saint-Magnès, trabajando en el New York Hospital, se dio cuenta de algo extraño durante una ola de calor en 1948. Sus pacientes diagnosticados con fibrosis quística del páncreas se deshidrataban más rápido que los demás y sufrían desequilibrios graves de electrolitos. Intrigado, estudió el sudor y descubrió en 1953 que el sudor de sus pacientes contenía niveles de sodio y cloruro mucho más altos de lo normal. De pronto, la superstición antigua del niño salado cobraba sentido científico. A partir de este hallazgo, se diseñó la famosa prueba del sudor. Se estimula la piel del paciente con una sustancia química para provocar sudoración. Se recoge ese sudor y se mide la concentración de cloruro. Si los valores son anormalmente altos, el diagnóstico es claro. Era la primera herramienta objetiva y sencilla para confirmar la enfermedad y se convirtió en un estándar mundial. Nació así el diagnóstico neonatal de la fibrosis quística. La pregunta que venía después era ¿por qué ocurría esto? Décadas más tarde, la biología molecular proporcionaría la respuesta. Resulta que en condiciones normales, las células que recubren los pulmones, los intestinos y las glándulas sudoríparas tienen una proteína que funciona como un canal de cloro, que se llama CFTR, por Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Esta proteína regula el paso de cloruro y con él el movimiento de sodio y agua. Mientras funciona bien, el equilibrio está asegurado. El moco de los pulmones se mantiene lo suficientemente fluido para atrapar partículas, pero lo bastante viscoso para proteger. Sin embargo, en los pacientes con fibrosis quística, una mutación altera a esta proteína y el canal ya no funciona. Como consecuencia, el agua no acompaña al cloruro y el moco se deshidrata, se vuelve espeso y pegajoso. Los cilios que deberían moverlo quedan atrapados y el fluido, en lugar de proteger, se convierte en una masa inmóvil, un pantano donde las bacterias se instalan y proliferan. El mismo problema ocurre en otros órganos. En el páncreas los conductos se obstruyen y las enzimas digestivas no llegan al intestino, lo que causa malabsorción y desnutrición. Y en las glándulas sudoríparas ocurre lo contrario. Como el canal no funciona, el sudor conserva una altísima concentración de sal. El beso salado se convirtió así en un marcador clínico. A medida que se reconocía la enfermedad, también se entendía su alcance. En Estados Unidos y Europa se diagnosticaba aproximadamente un caso cada 2.500 a 3.500 recién nacidos, sobre todo entre descendientes de europeos del norte. En América Latina la prevalencia es menor, aunque no despreciable. Lo más sorprendente es que, siendo una enfermedad letal y hereditaria, no desaparecía. Las mutaciones persistían generación tras generación, lo que llevó a teorías sobre posibles ventajas evolutivas frente a infecciones como el cólera o la fiebre tifoidea. Durante los años 50 y 60 los tratamientos eran poco más que paliativos. Se usaban antibióticos para contener infecciones, fisioterapia torácica para movilizar las secreciones y extractos de enzimas pancreáticas para mejorar la digestión. Eran medidas útiles, pero insuficientes. La expectativa de vida seguía siendo corta y pocos pacientes alcanzaban la adolescencia. La gran esperanza estaba en encontrar el origen genético, y así comenzó una de las cacerías más intensas de la biomedicina moderna. A lo largo de los años 70 y 80, varios grupos de investigación compitieron por localizar al gen responsable, una tarea nada fácil cuando secuenciar ADN era lento y costoso. Finalmente, en 1989, llegó la noticia. Un equipo liderado por investigadores en Toronto, junto a sus colegas de Michigan y Carolina del Norte, identificó al gen CFTR en el cromosoma 7. Y no solo eso, describieron la mutación más común en la fibrosis quística, la pérdida de un componente en la proteína, solo uno, un error diminuto que tenía consecuencias enormes para todo el organismo. Ese hallazgo marcó un antes y un después. Medio siglo después de los primeros reportes de Andersen, el misterio del niño salado tenía por fin una causa concreta: un gen defectuoso,
un canal de cloruro que no funcionaba y un fluido vital que se volvía un enemigo dentro del propio cuerpo. La mutación más común de la fibrosis quística se llama delta F508. Es apenas un error diminuto, 3 letras del ADN que desaparecen, lo que provoca que falte un solo aminoácido en la proteína, conocido como fenilalanina, en la posición 508. A simple vista parece un detalle menor, una gota en un océano de más de 1000 aminoácidos que forman el canal, pero ese error mínimo cambia completamente el destino de la proteína. Resulta que para que esta proteína y otras puedan funcionar de manera adecuada, tienen que plegarse con exactitud tridimensional, como un origami molecular. Cada doblez es crucial para que el canal pueda encajarse en la membrana de la célula y permitir el paso de los iones de cloro. Pero cuando falta ese componente, el origami se pliega mal. Es como si una esquina del papel quedara torcida. El canal queda inestable, no logra llegar a la membrana y la célula lo descarta antes de que cumpla su función. Es como si no pasara el control de calidad. El resultado es que este canal simplemente no está. Sin el canal, las células no pueden regular la entrada y salida de cloruro, y el sodio y el agua que dependen de ese movimiento quedan atrapados en un equilibrio equivocado. El moco, que debería ser fluido, pierde agua y se vuelve espeso y pegajoso. Ese cambio en las propiedades físicas del moco, su viscosidad, su elasticidad y su capacidad para moverse, basta para que los mecanismos de limpieza de los pulmones se paralicen. Lo que debería ser una cinta transportadora que arrastra polvo y microbios hacia afuera, se convierte en un pantano inmóvil donde las bacterias encuentran refugio. Infección tras infección, inflamación tras inflamación, el tejido pulmonar se destruye poco a poco y es reemplazado por tejido fibroso. Ese mismo error molecular se repite en otros órganos. En el páncreas los conductos se llenan de secreciones demasiado densas que bloquean el paso de las enzimas digestivas, lo que condena a los pacientes a una vida de mala absorción de nutrientes si no reciben suplementos. En el aparato reproductor masculino, la ausencia de un canal funcional impide el desarrollo de los conductos deferentes, y en las glándulas sudoríparas, el problema se traduce en una incapacidad para reabsorber el cloruro y el sodio. El sudor queda cargado de sal, la señal más visible de la enfermedad. Y todo por la falta de un solo aminoácido. 3 letras de ADN ausentes, una mutación mínima que provoca un desequilibrio hidráulico total en el cuerpo humano. La tragedia de la fibrosis quística es, en gran parte, la paradoja de la biología. A veces no se necesita un gran cataclismo para cambiarlo todo. Basta con un error minúsculo en la delicada arquitectura de una proteína. Y ese error mínimo no es tan raro como parece. En países de Europa del Norte, donde la enfermedad es más frecuente, la fibrosis quística afecta a 1 de cada 3.000 recién nacidos, lo que la convierte en una de las enfermedades genéticas graves más comunes de esa región. En Estados Unidos las cifras son similares y en otras zonas del mundo, como Asia o África, la prevalencia es mucho menor, lo que muestra cómo la geografía genética ha marcado destinos distintos. Que una mutación tan devastadora sea relativamente común en ciertas poblaciones sigue siendo un enigma evolutivo. Algunos científicos creen que en portadores heterocigotos, quienes tienen una sola copia del gen defectuoso, esto podría otorgar cierta resistencia frente a infecciones intestinales, como el cólera o la fiebre tifoidea. Sea cierto o no, lo indiscutible es que en buena parte del mundo occidental el síndrome del niño salado dejó de ser una rareza y pasó a ser una realidad estadística. En otras palabras, una sola copia mutada del gen podía significar la diferencia entre sobrevivir o morir durante una epidemia de cólera. Eso explicaría por qué, a lo largo de generaciones, la mutación se mantuvo y se expandió en poblaciones europeas donde estas infecciones eran más comunes. La misma alteración genética que salvaba a algunos en el contexto de la epidemia, condenaba a otros. Cuando se heredaba en doble dosis, la fibrosis quística aparecía. Es la paradoja de la evolución. Una ventaja en un entorno se transforma en tragedia en otro. Durante buena parte del siglo XX, la fibrosis quística fue casi una sentencia de muerte en la infancia.
Cuando la enfermedad fue descrita en 1938, la mayoría de los pacientes moría antes de los 5 años. En los años 50 y 60, gracias a los antibióticos y la fisioterapia respiratoria, algunos lograban llegar a la adolescencia, y con la introducción de enzimas pancreáticas para mejorar la digestión y mejores técnicas de soporte, la esperanza de vida empezó a alargarse lentamente. Hoy el panorama es muy distinto. Aunque la enfermedad sigue siendo grave, la expectativa de vida ha cambiado de forma radical. En países como Canadá o el Reino Unido, la mediana de supervivencia supera ya los 40 años y en algunos registros se acerca a los 50. Esto se debe a una combinación de avances: fisioterapia respiratoria más eficaz, antibióticos que se pueden inhalar, trasplantes de pulmón en casos severos y sobre todo un nuevo tipo de medicamento llamado moduladores de CFTR. Estos moduladores no solo alivian los síntomas, sino que atacan la causa molecular. En 2012 se aprobó un fármaco que permitía mejorar el funcionamiento del canal defectuoso en ciertos pacientes, y poco después aparecieron tratamientos que involucraban la mezcla de varios fármacos, lo que amplió las posibilidades. El gran salto llegó el año 2019, con la aprobación de un medicamento llamado Trikafta, una triple terapia que actúa sobre la mutación más común de la fibrosis quística. Los resultados han sido bastante sorprendentes y se han encontrado mejoras rápidas en la función pulmonar, una reducción drástica de hospitalizaciones y una calidad de vida impensada hace solo 2 décadas. Aún así, la fibrosis quística no está vencida. Sigue siendo una enfermedad con una alta mortalidad, particularmente en regiones donde el acceso a los tratamientos es limitado. El moco espeso, las infecciones recurrentes y el daño progresivo al pulmón continúan siendo una amenaza cotidiana. La gran esperanza, sin embargo, es que estamos más cerca que nunca de una cura real. La terapia génica, por ejemplo, introducir copias sanas del gen en las células respiratorias, ha mostrado resultados prometedores en ensayos iniciales, y al mismo tiempo, la edición genética usando CRISPR abre la posibilidad de corregir la mutación directamente en el ADN de los pacientes. Se trata todavía de aproximaciones experimentales, pero marcan un horizonte que hace apenas una generación parecía imposible. Así, la historia de la fibrosis quística cierra el círculo. Lo que comenzó como un refrán oscuro sobre niños salados se ha transformado en una enfermedad profundamente estudiada, con tratamientos que prolongan la vida y con la promesa, no tan lejana, de una cura definitiva en el futuro. Así hemos llegado al final de esta historia. Espero que les haya gustado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.